Leónidas, militar y rey de Esparta, fue el cuarto hijo del rey Agíada Anaxándridas II. Nació alrededor del año 540 a.C. en la ciudad homónima. Sucedió en el trono, probablemente en 485 o 488 a.C. a su medio hermano Cleómenes I y se casó con Gorgo, la hija de este, con la cual tuvo a su hijo, su sucesor, el rey Plistarco. Al tener dos hermanos mayores, Cleómenes y Dorieo, no se esperaba que pudiera llegar a reinar, pero Cleómenes falleció sin descendencia masculina, y tampoco Dorieo, que murió probablemente poco antes que Cleómenes en Sicilia luchando contra los cartagineses. Heródoto, para realzar la figura de Leónidas, entronca su linaje con los Heraclidas, Eongenos Heracleides, y la explícita de forma patrilineal hasta Heracles, Leónidas, hijo de Anaxandridas, nieto de León y descendiente de Euricrátidas, Anaxandro, Euricrates, Polidoro, Alcámenes, Teleclo, Arquelao, Agesilao, Doriso, Leobotes, Equestrato, Agis, Eurístenes, Aristodemo, Aristómaco, Cleodeo, Hilo y Heracles. En los años 490 a.C., el rey aqueménida Jerjes I preparó la invasión de la Grecia continental. Se hallaba en su corte el rey espartano exiliado de Marato. Según Heródoto, previno a sus conciudadanos de un ataque inminente mediante un mensaje secreto, lo que movió a Esparta a pedir consejo al oráculo de Delfos. En otras palabras, o bien Esparta perdería a su rey durante la batalla, o bien sería conquistada. Ningún rey espartano había jamás muerto en la guerra. El mensaje fue muy descorazonador para la polis Laconia. La alusión a los leones hace referencia a Leónidas, anunciando su muerte o la desaparición de Esparta, porque Jerjes contaba entre sus filas a Demarato, el depuesto rey espartano. Los sacerdotes de Delfos habrían supuesto que los persas devolverían el trono a Demarato después de la victoria. Según Carlos Schrader, es posible que el oráculo se gestase post-eventum, ya que en las últimas palabras del mismo puede haber una referencia a la mutilación del cadáver de Leónidas, que tuvo lugar tras la batalla. Esparta decidió entonces enviar dos heraldos elegidos entre la aristocracia para presentarse ante Jerjes. Según Heródoto, se trataba de aplacar la cólera de Taltibio, el legendario heraldo de la Ilíada, que se abatió sobre Esparta después de que la ciudad matara al heraldo enviado por Darío en 492 a.C. Más prosaicamente, se trataba de buscar una salida diplomática a la crisis. Jerjes se negó a pactar y ni siquiera se molestó en reclamar la tierra y el agua, símbolos de la soberanía aqueménida. En el otoño de 481 a.C., la alianza que la historiografía griega llama la Liga Helénica, se reunió en el istmo de Corinto y su dirección recayó en Esparta. La ciudad laconia decidió enviar una fuerza armada bajo el mando del diarca Leónidas para defender el desfiladero de las Termópilas, a fin de retener a los persas y dar el tiempo suficiente a la flota griega de replegarse más allá del estrecho que forma la isla de Eubea con la costa de la Grecia central. En el relato herodoteo de la expedición, las tropas griegas enviadas al paso de las Termópilas sumaban en total 6.000 soldados, 300 hoplitas espartiatas, 1.000 tegeatas y mantineos, 600 orcomenios, 400 corintios, 200 de Fliunte, 80 micenios, 700 tespios y 400 tebanos leales. Frente a ellas se encontraban 1,7 millones de persas. Si se considera que Heródoto se equivoca en el cálculo de peloponesios presentes, al mencionar 3.100 hombres, dado que también cita una inscripción que indica 4.000 soldados. Vuelve a aparecer la misma cifra en otro pasaje de su obra como el número de muertos de las Termópilas. En cuanto a los griegos, otras fuentes informan que el contingente lacedemonio constaba también de 900 o 1.000 periecos, sin olvidar a los sirvientes hilotas. Respecto a los persas, se ha supuesto que Heródoto confundió los términos quiliarquía, 1.000, y miriarquía, 10.000, al evaluar las fuerzas 10 veces más numerosas de lo que eran. Por lo tanto, las fuerzas persas presentes en la batalla de las Termópilas serían 210.000 hombres y 75.000 animales. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas era claramente favorable a los persas. Según los espartanos, los griegos que solicitaron su ayuda les dijeron que ellos constituían las avanzadillas del grueso del ejército y que era inminente la llegada cualquier día del resto de los aliados. Después de que terminaran las fiestas carneas y los Juegos Olímpicos. Además, las escuadras navales atenienses y eginetas montaban guardia en el mar.
Para Leónidas era claramente una misión suicida, escogió entre los 300 hoplitas, que constituían su guardia personal, a aquellos ciudadanos que tenían descendencia masculina. Por consiguiente, no eran únicamente hípeis, cuerpo de élite compuesto por los 10 primeros grupos de edad movilizados, sino de una mezcla de hípeis y de soldados ordinarios. Después de haber tomado posiciones en las Termópilas, los griegos repelieron con éxito varios ataques persas, situados en el lugar más estrecho del desfiladero, luchaban en filas apretadas y estaban bien protegidos por sus grandes escudos. Transcurridos unos días, los griegos fueron traicionados por un tal Efialtes de Tesalia. Leónidas se encontró rodeado por las tropas del sátrapa Hidarnes. Heródoto refiere que para algunos, los griegos no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la actitud a tomar, algunos abandonaron su puesto para volver a sus ciudades respectivas, mientras que el monarca espartano decidió quedarse. Según Heródoto, Leónidas reexpidió la mayor parte de sus tropas para salvar sus vidas, pero juzgó inapropiado para un espartano abandonar su posición. El oráculo emitido por la Pitia reforzó su determinación. Mantuvo con él a los lacedemonios, los tebanos y tespios voluntarios. La descripción del final de la batalla varía según las fuentes. Para Heródoto, Leónidas y sus hombres se situaron en la parte más ancha del desfiladero y lucharon hasta el último hombre. Los griegos se batieron en retirada hacia la zona más estrecha del paso y, después de rebasar el muro focense, fueron a apostarse en la colina, excepto los tebanos, Diodoro Sículo y Justino Epitomando a Pompeyo Trogo. Mencionan un ataque nocturno contra el campamento persa. Los griegos sembraron el desorden en las tropas enemigas, masacraron grandes cantidades antes de caer, rodeados, bajo las flechas y jabalinas persas. Relato muy probablemente fantasioso, puesto que el campamento de Jerjes distaba del de los griegos cerca de 8 kilómetros. Las historiadoras Christien y Rucé plantean la cuestión de por qué Leónidas se quedó únicamente con los 300 espartiatas, los hilotas, los tespios y los rehenes tebanos en esta fase decisiva de la batalla, y mandó al resto de los efectivos griegos a sus casas, abocando a una muerte segura a los que permanecían con él. Elucubran que Heródoto insiste en la ideología espartana de la bravura y de la gloria. El monarca aqueménida recorrió el escenario de la batalla, paseó entre los cadáveres y mandó que a Leónidas le cortasen la cabeza y que la clavasen en un palo. Heródoto dice que Leónidas, mientras aún vivía, fue la persona con quien más se irritó el rey Jerjes, y continúa diciendo que de lo contrario jamás hubiese ordenado ultrajar su cadáver de esa manera, ya que los persas son, que yo sepa, las personas que más suelen honrar a los soldados valerosos. En 440 a.C., el cuerpo de Leónidas fue trasladado a Esparta, donde se le consagró un magnífico mausoleo. Sobre su tumba se erigió una estela que siglos después pudo ver Pausanias y en la que figuraban los nombres de los 300 espartiatas que murieron. Hoy su mausoleo se encuentra en abandono. Las fiestas leonidas fueron instituidas en su honor. Asimismo fue objeto de un culto heroico. Junto a Otríadas, héroe de la batalla de los campeones, Leónidas es uno de los espartanos más citados por las fuentes antiguas, sobre todo por los epigramatistas de la antología palatina. A comienzos de la era cristiana, Orígenes comparó su sacrificio y el de Sócrates con la muerte de Cristo. En edad moderna, Leónidas fue considerado una figura heroica, glorificada por su lucha por la libertad. François Fenelon lo refleja como el monarca perfecto en su Dialogues de Morts, Diálogos de los Muertos. Inspiró a Jacques-Louis David, en 1814, su cuadro Leónidas aux Thermopyles. El pintor escribió: «Quiero pintar un general y sus soldados preparándose para el combate como verdaderos lacedemonios, sabiendo que no tienen escapatoria. Quiero caracterizar ese sentimiento profundo, grande y religioso que inspira el amor a la patria». Algunos años más tarde, Leónidas se convirtió en el emblema del filohelenismo. El sitio de Mesolonghi, durante la Guerra de Independencia de Grecia, fue comparado con una nueva batalla de las Termópilas. El diario francés Le Constitutionnel clamaba que todos están muertos como Leónidas, mientras que el Journal de Debat señalaba que los helenos son los dignos descendientes de Leónidas. Cuando Jerjes se encontraba ya al borde de la desesperación, al final del segundo día, recibió la visita de un traidor de Tesalia, Efialtes. Este le mostró un camino que vadeaba el desfiladero de las Termópilas, y le dio así la clave de la victoria, ya que permitía atacar a los griegos por la retaguardia. Cuando al tercer día Leónidas se vio rodeado, entendió que había llegado el final de su resistencia.
Aunque las teorías en este punto son divergentes, se entiende en general que Leónidas eligió quedarse con sus 300 espartiatas y unos 1000 hombres más, básicamente tespios y tebanos, a defender el paso, mientras ordenaba la retirada de los demás soldados de la coalición. Con esta acción, Leónidas daba respuesta al oráculo y cumplía con el deber militar espartano, entregaba su vida y protegía la huida del resto del contingente, que así podría luchar de nuevo más adelante. Leónidas finalmente cayó bajo las armas persas, más como un héroe guerrero que como un rey. Cuando acabó la ofensiva, Jerjes ordenó buscar su cuerpo. Una vez hallado, fue mutilado como había previsto el oráculo. Jerjes mandó decapitarle y ensartó su cabeza en un poste en el campo de batalla. La leyenda en torno al heroísmo de Leónidas creció casi de inmediato tras las hostilidades. Unos días después, cuando el ejército de Jerjes había reanudado su marcha, unos espartanos se acercaron al cuerpo para darle sepultura y enterraron sus despojos en el lugar. También en honor de Leónidas y de los valientes 300 espartiatas, el poeta más admirado de su época, Simónides de Ceos, grabó en el sitio donde cayeron un epitafio en verso: «Caminante, ve a Esparta y di a los espartanos que aquí yacemos por obedecer sus leyes», en clara referencia a la moral que regía en Esparta, conforme a la cual más valía morir que regresar derrotados. 4 décadas después de su muerte, otro rey agíada de Esparta, Pausanias, decidió recuperar los restos mortales del héroe y devolverlos a su tierra natal. Tras las Termópilas, para los persas el camino de Grecia se abrió de par en par. Por tierra invadieron rápidamente Beocia y el Ática. Llegaron hasta Atenas e incendiaron la ciudad, aunque fue desalojada a tiempo y sus habitantes pudieron refugiarse en la isla de Salamina. Pese a este revés, la inmolación de Leónidas, además de ser notablemente ejemplar por su valor moral, fue de gran utilidad a los griegos para ganar unos valiosos días y vencer en el otro gran escenario donde se disputaba la guerra, el mar. En efecto, aquella derrota con sabor a gloria inspiró al ejército griego para el triunfo un mes después en la batalla naval de Salamina y, un año más tarde, para infligir la derrota final al enemigo en la llanura de Platea. La retirada de los persas de la península helénica fue entonces definitiva. Se considera que con esta victoria, en la que esta vez sí lucharon una veintena de ciudades juntas, los griegos vislumbraron por primera vez una noción de sí mismos como pueblo. Es en ese contexto en el que la figura de Leónidas adquiere toda su grandeza y significado, por su protagonismo en la defensa de la soberanía de la Hélade y de sus modelos de sociedad, que constituyen la raíz más robusta de la civilización occidental. La batalla de las Termópilas permitió que las ciudades griegas mantuvieran su independencia. Así es como la victoria sobre el imperio que venía de Oriente logró mantener vivo el germen de la cultura europea que ha llegado hasta nosotros. El ateniense Critias decía de los espartanos: en la Cedemonia, Esparta, se encuentran los más esclavizados y los más libres. Desde luego, la clase espartana dominante, como en el resto de ciudades griegas, se valía de una clase servil, los ilotas. Pero esto no le impedía conocer mejor que nadie el sentido de la libertad, tanto civil como política. Ese concepto que defendían con sus armas los hoplitas griegos era desconocido por los soldados persas, que vivían y guerreaban siempre bajo el yugo del emperador. Se ha visto en el apego a estos ideales una causa directa del arrojo de los griegos a la hora de defender su sociedad con las armas en la mano. Y, ciertamente, lucharon fundamentándose en unas leyes que habían creado ellos mismos.